Bendiciones, amados hermanos, en el contexto de lo que estamos viviendo en esta pandemia y gran emergencia a nivel de todo el planeta. Hay un tema que quiero compartir con ustedes que me parece servirá de preparación para lo que viene después, porque no pensemos que todo esto se resolverá en la medida en que nos devuelvan a nuestras actividades normales. Hay toda una serie de condiciones en el mundo que cambian a partir de esta pandemia del coronavirus y la iglesia tiene que ir ajustándose a una nueva situación, a un nuevo escenario. Así es que el tema que quiero compartir con este propósito es la iglesia en la post-crisis, es decir, no en lo que está pasando ahora mismo, no en lo que estamos viviendo. Creo que todos estamos respondiendo, me parece que bastante bien a la crisis. Hemos tenido que hacer cosas que no solíamos, que no estamos acostumbrados tampoco. Y en lo que yo observo las distintas acciones de las iglesias, me parece que efectivamente estamos respondiendo, bendito sea Dios, bien a la crisis. Pero no estoy seguro si todos estamos pensando en la post-crisis. De ahí nuestro tema, la iglesia en la post-crisis. Mi comentario de inicio es el siguiente: la crisis y la emergencia mundial que sobrevino con esta pandemia del coronavirus exige una iglesia acorde a una nueva situación, una iglesia acorde a un nuevo escenario. La humanidad, escúchenlo bien, amados hermanos, la humanidad no será la misma a partir de esta pandemia. Entonces se requiere una iglesia que no regrese a la normalidad con la intención o con la pretensión de volver a su vida de antes, porque la vida de antes ya esa no volverá. La humanidad será otra clase de humanidad, la situación en la tierra será completamente otra y todas las reglas del comportamiento social, político, económico van a cambiar de manera sustancial. Muy bien, entonces la gran pregunta en esto es, ¿cómo hacer iglesia en la post-crisis? ¿Qué clase de iglesia? ¿Qué forma tiene? ¿Qué características ajustándose a una nueva situación y a un nuevo escenario? ¿Cómo hacer iglesia en la crisis? Bien, la propuesta es la siguiente, a manera de respuesta. Propongo que hagamos una iglesia que tenga tres características. Uno, que sea una iglesia compacta. Dos, que sea una iglesia sencilla. Y tres, que sea una iglesia pastoral. Quisiera animarles, pastores, líderes, que comencemos todos a poner en nuestra mente, en nuestro vocabulario, en nuestro léxico, estos tres elementos, estos tres vocablos: compacta, sencilla, pastoral. Compacta, sencilla, pastoral. Nuestros planes, nuestros programas eclesiásticos deben de enmarcarse dentro de estos tres términos: compacta la iglesia, sencilla y pastoral. Muy bien, hablemos de cada uno de estos rasgos, elementos. Lo primero, la iglesia post-crisis debe caracterizarse por ser una iglesia compacta. Muy bien, hablemos de eso. Lo primero, amados hermanos, es una aclaración. No confundamos compacto con poco en números. Cuando estoy comenzando a hablarles de una iglesia compacta y en lo que he estado compartiendo con los consiervos pastores, no estoy hablando de pocos en números. Compacto no necesariamente tiene que ver con eso. Pueden ser pocos elementos, pero dispersos, separados, sin orden. Y pueden ser muchos elementos, pero compactos. Entonces, si compacto no es poco en número, ¿qué es entonces? Atención a lo que viene. Compacto, amados pastores y líderes, es algo, según No René, según la Academia de la Lengua Española, compacto es algo que está apretado, algo que ocupa menos espacio. Atención a esto. Compacto significa apretado, es decir, juntado más de cerca todo,
algo que ocupe menos espacio o condensado. Es lo que dice la academia. Apretado, que ocupa menos espacio, condensado. Eso es algo compacto. Ahora bien, compactar la iglesia. ¿Con qué tendrá que ver entonces? Pues, de nuevo, siguiendo los conceptos de la Academia de la Lengua, ¿qué es compactar? Compactar es reducir algo a menor volumen y darle más consistencia. Esto es importante. La iglesia necesita trabajar mejor el volumen de sus congregados, cómo manejar el número de la gente que viene a tu iglesia, que viene a la mía. Es entonces reducir algo a menor volumen y también darle consistencia. Creo que con esta emergencia, con esta cuarentena, nos hemos dado cuenta de cosas muy positivas, pero también de otras que no lo son tanto. Ejemplo, la falta de consistencia en algunas congregaciones. ¿Y a qué me refiero con eso? Hermanos demasiado dispersos. Hermanos de cada 2, 3 domingos ir a la iglesia, sin mucha disciplina, sin mucha consagración, sin mucha consistencia. Entonces, necesitamos trabajar la iglesia, organizarla, segmentarla de tal manera que esos aspectos inconsistentes en los congregados podamos nosotros superarlo. Muy bien, ¿qué otra cosa es además compactar? Es, según la academia, unir o apretar unas cosas con otras, haciéndolas más cerradas o tupidas. Este es un concepto bien interesante. Compactar es unir o apretar unas cosas con otras, haciéndolas más cerradas o más tupidas. Necesitamos hacer más tupida la iglesia, amados pastores. Necesitamos acercar la gente, los que están aislados, los que se conforman solo con ir el domingo. ¿Cómo nosotros podemos comenzar a acercarnos más a estas personas y a acercarlas más a nosotros? Debe ser entonces mediante una metodología, una estrategia de compactar la iglesia, de reducir su volumen, de darle más consistencia, de apretar, de juntar las piezas. En este caso son personas haciéndolo más tupido, aquello más, el tejido más apretado. Y finalmente, compactar es concentrar lo disperso. Ya les estaba yo diciendo, hay personas que están dispersas, incluso, escuchen esto, hay ministerios dispersos. Hay ministerios que el pastor los ha dejado solo porque no quiere molestar a alguien. Pero saben, pastores, que sí hay algo en lo que debemos pensar seriamente en la era post-coronavirus es ¿qué ministerios no están haciendo un mayor aporte y que más bien ayudan a crear dispersión? Porque así es cuando solo son unos hermanitos que se les ha antojado, que ellos quieren. El pastor, como dije, por no meterse en problemas, no le dice, ¿saben qué? Corten con eso. Pero creo que necesitamos, no por la vía de una acción así autoritaria, pero sí creo que necesitamos hacer entrar en conciencia nuestro liderazgo, que necesitamos concentrar lo disperso. Y siempre hablando de una iglesia compacta, también vale la pena incluir en esta lista lo siguiente. Una iglesia compacta activa dos elementos que son muy importantes: intimidad y solidaridad. Esta cuarentena, este aislamiento social, distanciamiento social forzado, lo que ha hecho es que deja a la gente sin esa intimidad. Bueno, la está recuperando en casa, pero sabemos que necesitamos otros círculos también para interactuar, y entonces está haciendo falta esa intimidad. Pero esa falta de intimidad viene desde antes del coronavirus. Y iglesias bastante impersonales, y aclaro que para que una iglesia sea impersonal no es que no es porque tenga 10,000 sentados allí. Una iglesia pueden ser 50 personas y aún así ser una iglesia impersonal.
que es una iglesia impersonal, donde la gente está aislada, aunque está ahí sentada, donde a la gente no se le conoce, ella tampoco conoce a fondo la iglesia, y un feligrés puede estar años en esa condición de semi-aislamiento. Entonces, una iglesia compacta, volviendo sobre mis palabras, activa los elementos intimidad y solidaridad, que son altamente terapéuticos. Vale la pena decir que cuando uno se siente conectado con alguien más y cuando uno siente la solidaridad de alguien más, uno recibe alivio. Y mencioné intimidad, pero vale la pena comentar sobre solidaridad. Estamos las iglesias, aunque no hayamos tenido un programa formal, ahora estamos teniendo que ayudar a hermanos cuya situación laboral ha cambiado bruscamente y ahora necesitan ayuda. Tenemos que buscar contar con bancos de alimentos y otros recursos de orden muy básico, muy elemental. Entonces ahí están los dos elementos: intimidad, que es cercanía, y solidaridad, elementos, como dije, terapéuticos. En tiempos de adversidad, escuchen bien, amados pastores, en tiempos de adversidad, intimidad y solidaridad son necesarios para sobrevivir. Lo reitero, en tiempos de adversidad, la intimidad y la solidaridad son elementos necesarios para poder sobrevivir a la crisis. Otro comentario: una iglesia compacta también favorece la cercanía. Entre más apretadita se sienta, entre más los círculos de personas estén con mayor intimidad, allí entonces habrá obviamente más cercanía. Y esto es así porque la necesidad de compañía significativa, mira cómo solo estoy describiendo, la necesidad de compañía significativa es una de las más grandes necesidades del género humano. Solo personas mentalmente con alguna clase de problema, de enfermedad, de condición, optan de preferencia por la soledad, no quieren socializar, no quieren interactuar, no quieren intercambiar con nadie, pero eso ya adolece a un fenómeno que puede ser un tema de enfermedad en las personas, porque normalmente todos queremos compañía significativa. Y en épocas como las nuestras, ¿cómo se valora la relación significativa? Claro que se valora. Yo he recibido, gracias al Padre, cualquier cantidad de comentarios, de mensajes agradeciéndome las comparecencias, las transmisiones que estoy haciendo a través de redes sociales. Y eso, la gente, ¿por qué lo agradece? Bueno, muchos me han dicho: pastor, lo siento a usted ahora más cerca que cuando lo miraba a usted en mi iglesia, allá a distancia, en el frente, en la plataforma. Entonces ahora lo siento más personal. Y cuando usted habla, siento que me está hablando más personalmente a mí. Entonces estamos hablando de una iglesia compacta que ofrece cercanía, que es una compañía significativa y que todos tenemos esa necesidad de una manera muy, pero muy evidente. Eso me lleva a un comentario final acerca de una iglesia compacta. La iglesia debe ser una hermandad compacta, que se le quede en su mente, en su corazón. La iglesia debe ser una hermandad compacta. Entonces estamos hablando de cómo hacer una iglesia post-coronavirus, una iglesia post-crisis. No lo que está pasando ahora, lo que va a venir. ¿Cómo ajustarnos a una nueva situación? Les dije, necesitamos hacer una iglesia que tenga 3 características: compacta, sencilla y pastoral. Ya me referí al aspecto de una iglesia compacta. Ahora hablemos de una iglesia sencilla. De nuevo, volvamos a la academia. ¿Qué dice la Academia de la Lengua para definir, para connotar, para describir el vocablo sencillo? Bien, atención a esto. Sencillo es algo que en primer término no ofrece dificultad. Tenemos que plantear una iglesia que no ofrezca dificultad. ¿Qué dificultades nos planteó esta emergencia?
esta pandemia, esta cuarentena. La primera dificultad fue que los templos se cerraron. Las iglesias que habían estado centralizada toda su actividad en el templo prácticamente cayeron en el vacío. Pero las iglesias que tenían otras infraestructuras de atención a la gente, como es en el caso nuestro, CCI Tegucigalpa, grupos CCI en hogares, más de 300 grupos en la ciudad, no le hablo del país, en la ciudad. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué dificultad ofreció eso? Todavía seguimos teniendo grupos pequeños en todo lo que llevamos ya de la crisis. ¿Por qué? Porque simplemente lo que hicimos es que la gente ya están habituadas a sus casas. Nuestro pastor general se puso frente a una cámara y envió las enseñanzas para grupos CCI en hogares. Y aunque eso no hubiera sido así, ya la gente tiene a través de nuestra aplicación de la iglesia las enseñanzas de manera digital, de manera virtual. Entonces, ni siquiera ocupan un papel. Entonces, sencillo es algo que no ofrece dificultad. Otro concepto es algo que no tiene demasiado artificio ni composición o estructura. Entre más estructurada la iglesia, entre más estructural sea la iglesia, más compleja va a ser su operatividad ministerial. Tiene que ser nuestra estructura bastante sencilla, recortando todo aquello que no tiene un valor y un aporte verdadero. El pastor general nuestro, el pastor Alberto Solórzano, tiene una expresión. Dice él, tenemos que quitarle al ministerio cosas que solo son grasa, dice él. Entonces es un dicho suyo y es un dicho que uno entiende de entrada. Todo lo que es grasa, que no nos va a reportar beneficio, hay que recortarlo de la iglesia. Entonces, ¿qué significa eso? Hacerla sencilla, porque sencillo es algo que no tiene demasiado artificio o composición o estructura. Sigo hablando todo lo que implica y connota algo que es sencillo. Sencillo es algo que tiene menos cuerpo, menos volumen. Les he estado advirtiendo a los pastores, sobre todo aquellos pastores que tienen iglesias ya con cierto número de congregación, que cuentan ya con varios centenares y algunas de ellas con varios miles ya de congregados. Les estoy advirtiendo que probablemente en un mes y medio, 2, comience paulatinamente los gobiernos a dejarnos ir a nuestras actividades regulares, es decir, abrir quizás los centros comerciales, ya de manera permanente los bancos, los supermercados, farmacias, etc. Pero déjenme decirles, déjenme reiterar lo que le he estado diciendo a cierto círculo de pastores. Las reuniones públicas será lo último en esa lista. Las reuniones públicas va a ser lo último que van a aprobar. Puede ser que eso tome hasta 6 meses. Escúchenlo bien, pastores. Puede ser que eso tome hasta 6 meses para que volvamos a congregarnos con la misma libertad o como solíamos hacerlo, excepto las iglesias que son pequeñas. Esas probablemente sí van a poder incorporarse a lo presencial de manera total. Pero ¿qué significa entonces? Que algunas iglesias que cuentan ya con varios centenares o varios miles van a tener que atender a su congregación en grupos pequeños. ¿Eso qué es lo que requiere? Más horarios de celebraciones con programas más cortos. Yo les estoy sugiriendo a los pastores programas de 1 hora de celebración para dar espacio en el día domingo a más horarios para reunirse. Sencillo, ¿qué más es sencillo según la academia? Es algo que carece de ostentación y de adornos. Si hay algo que se nos cayó por tierra fue todo el adorno, ¿no es cierto? Luces, sistemas de audio. Hubo muchas cosas que a nosotros nos gustaban y pues hacían más bonita la cosa. Ahora no las tenemos disponibles. Ahora míreme a mí, estoy
en mi casa, aquí hay ruidos de todo tipo, pasan autos, pasan animales, pasan motocicletas, etcétera, etcétera. Ya no tengo todo aquel lugar con aire acondicionado, con alfombra, con esto, con el otro. Aquí estamos un poquitito más tipo infantería, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es sencillo. Cuando ya no se ocupa ostentación, cuando ya no se ocupan adornos. Yo ahora mismo estoy hablándoles y estoy descalzo, cosa que por supuesto no hago cuando estamos en la iglesia. Sencillo también es algo natural, algo espontáneo, algo que obra con llaneza. ¿Qué es el uso de ese término, llaneza? Lo llano es sencillo, es sin aparataje, como dijéramos en mi país, y sin artificios. Entonces, una cosa sencilla, más espontánea, natural. Y finalmente, sobre lo que la Academia de la Lengua describe como sencillo es lo simple y sencillo tiene una ventaja, y es que lo simple y sencillo se reproduce y se replica con mucha más facilidad que lo que es complejo, que lo que es difícil, que lo que es intrincado, que lo que tiene mucha estructura. Lo sencillo se reproduce con facilidad. Mire, por ejemplo, ¿qué problemas podemos tener para seguir reproduciendo nuestros grupos en hogares? Ninguno. ¿Qué problema va a tener nuestro presbítero si nuestras iglesias en el país son tierra adentro, están en casas de paz, que le llamamos a las casas de cualquier persona ahí en la comunidad que se ofrece, que tiene ciertas condiciones, que son personas de buen testimonio, y ahí seguimos? Esto no nos estorba. Nos estorba cuando tenemos todas estas estructuras ya más pesadas para hacer iglesia. Ahora, una iglesia sencilla. Tengo dos comentarios acerca de una iglesia sencilla. Estamos diciendo que debe ser una de las características para hacer iglesia post-crisis. Una iglesia sencilla, amados pastores, se organiza y funciona, así debe ser, organizarse y funcionar solo con ministerios o actividades esenciales o primarias. De nuevo, no estoy atacando ninguna cosa ministerial de nadie. Por favor, no caigan en la tentación de pensarlo así. Pero aquello que tiene poca incidencia, aquello que tiene poco resultado y que no es una actividad primaria y esencial, eso creo yo que valdrá la pena volver a observarlo, volver a estudiarlo, porque si la iglesia va a ser sencilla, se tiene que organizar y funcionar, sí, solo con actividades primarias o esenciales. Y el otro comentario sobre una iglesia sencilla es este. La iglesia sencilla evita pesadas estructuras, manteniendo una estructura básica, pero eficiente y operativo. Que sea sencilla y básica la estructura no significa que va a ser deficiente, al contrario, la eficiencia está más bien en la sencillez. Entre más pisos usted le pone a algo, entre más enredo usted le pone a algo, más difícil va a ser lograr su operatividad ministerial y eclesiástica. Por tanto, evite pesadas estructuras, mantenga una estructura básica y busque eficiencia y operatividad. Muy bien, eso tiene que ver con una iglesia que debe ser sencilla. Así debe ser nuestra manera de hacer iglesia post-crisis. Ahora, ya para cerrar, el tercer aspecto, la tercera característica debe ser una iglesia pastoral. ¿Qué es lo pastoral? Lo pastoral, queridos pastores, es una acción ministerial eclesiástica, con énfasis en la atención y el cuidado de los feligreses. Cuando hablamos de una iglesia pastoral, tiene que ser una iglesia enfocada en las personas, orientada a atender debidamente a la feligresía. Si usted lo piensa, antes de la pandemia andamos afanados en muchísimas cosas, ¿no es cierto? Que comprando una cámara, que mejorando las luces, nada de eso está mal. No es que eso esté mal. Es que puede ser que ya nos quede fuera de contexto.
Porque como dice la palabra del Señor, las cosas son hermosas cuando son en su tiempo. Entonces, nada más triste que estar uno desfasado en el tiempo. La iglesia post-crisis debe ser una iglesia con un énfasis ministerial orientado a la atención y el cuidado de los feligreses. La gente debe ser su motivo y usted debe organizar lo mejor posible para atender a su gente. Bueno, que les he sugerido a los pastores que han estado haciendo transmisiones a través de distintas plataformas. Les digo, háganse un favor, mantengan, quizás no lo puedan hacer todos los días, pero mantengan aunque sea 1 o 2 veces por semana ese canal que se abrió de comunicación pastoral entre ustedes y sus feligreses. Manténganlo abierto por 2 razones básicamente. 1, para que no se pierda la experiencia que fue formidable, con muchos frutos. Y 2, para seguir manteniendo esa cercanía con la congregación. Entonces, con eso tiene que ver una iglesia pastoral. Otro aspecto a señalar, una iglesia pastoral es una organización orientada a promover la comunión eclesial, más que el activismo eclesial. Quizá en el pasado, y cuando yo digo el pasado es que es antes y después del coronavirus, en el pasado el activismo te hace sentir como que la iglesia está viva. No necesariamente. Es una percepción que puede ser engañosa. Activismo no denota ni evidencia que la iglesia esté sana y esté viva. Entonces, eso le da más peso al argumento. Nuestra organización y todo lo que hacemos debe estar orientado a promover la comunión eclesial de los hermanos, no el activismo eclesial. Comunión eclesial, no activismo eclesial. Eso es importante. Otro aspecto, hablando de una iglesia pastoral, también se define de esta otra manera. La actividad o la iglesia pastoral es una iglesia con una actividad esencial destinada, yo diría, a 3 objetivos. 1, dirigir; otro, enseñar; y otro, cohesionar. Lo que usted esté haciendo tiene que tener estos 3 elementos: dirigir, enseñar y cohesionar. Dirigir tiene que ver con que la gente entienda cuál es la postura de nuestra iglesia respecto a lo que está pasando, cuál es la postura de nuestros pastores, de nuestros líderes respecto a lo que estamos viviendo, a la problemática de hoy. Eso es dirigir. La gente necesita sentirse dirigida por líderes que saben responder a las situaciones y saben comunicar dirección a su pueblo. Pero también enseñar, porque la palabra de Dios no puede en ninguna manera sustituirse. Entonces tenemos nosotros que buscar maneras expeditas, maneras prácticas, maneras sencillas, maneras eficaces de seguir enseñando la palabra de Dios. Puede ser, pastor, que usted ya el día domingo no le va a ser suficiente pararse en el púlpito y usted tenga que buscar cómo diseminar su enseñanza para ponerla al alcance de su congregación. Yo vi algunos pastores, por ejemplo, en estos días abriendo ya sus propios canales de YouTube. Bueno, esa es una manera. Entonces, es una actividad esencial dirigida o destinada a dirigir, a enseñar y también a cohesionar. Cuando la gente siente que la iglesia está presente, que la iglesia se le acercó, que ya no solo es cosa de a ver si llego este domingo o no llego, sino que la iglesia se me metió en la casa, la iglesia se me metió en mi dispositivo, en mi celular, en mi tablet. Cuando la gente siente eso, entonces siente cohesión. Dice, esta es mi iglesia, estoy contento con mi iglesia. Otro concepto también importante. Una iglesia pastoral también es una organización básica que busca promover algo que nosotros en CCI Tegucigalpa hemos practicado por 20 años y un poco más, que busca promover constancia, compañerismo e integración. Constancia, compañerismo e integración. Eso se hizo desprendiéndose de las siglas de nuestra iglesia, CCI, un concepto, un vocablo por cada letra. C, constancia; C, compañerismo; y
Integración. Constancia, porque es un objetivo y debe serlo, que la iglesia sea una iglesia perseverante. ¿Quién quiere tener un montón de ovejas fluctuantes que no se saben, que andan, que hoy están, mañana no están, que hoy tienen buen testimonio y mañana lo tiran por la borda? Tenemos que esforzarnos por ser una iglesia con gente constante, pero también el compañerismo es importante. Y si hay algo que hemos estado fomentando en esta crisis, en esta emergencia, es el compañerismo precisamente y la integración. De nuevo, ¿cómo es que nosotros hemos practicado eso por más de 20 años? Bueno, esto ya como respuesta nos habla de los grupos pequeños o los grupos en hogares. Los grupos en hogares precisamente tienen estos tres objetivos de nuestra parte: que la gente logre constancia, compañerismo e integración a la iglesia. Y es interesante cómo en los grupos la gente puede preguntar cosas que no sabe de la iglesia, puede preguntar cosas que quiere saber de la doctrina, de la enseñanza. En los grupos pequeños, todo lo que no podemos responder como interrogantes, como preguntas, allá en las celebraciones generales, en los grupos pequeños, podemos de manera sistemática, ordenada, dirigida, ofrecer estas respuestas. Así que los grupos pequeños o grupos en hogares deben adquirir gran significado si estamos hablando de pretender una iglesia que sea pastoral. Entonces, nuestro tema ha sido la iglesia en la poscrisis. Cómo hacer una iglesia después del coronavirus, que el mundo va a ser completamente otro y eso va a afectar a la iglesia. Debemos de hacer como respuesta en la postcrisis una iglesia con tres características: una iglesia compacta, una iglesia sencilla y una iglesia pastoral. Dígalo conmigo: compacta, sencilla, pastoral. Nuevamente: compacta, sencilla, pastoral. Amados pastores, que Dios los bendiga, que el Espíritu de Dios nos guíe, no solo en lo que está pasando ahora, sino en los capítulos que nos van a tocar enfrentar ya en el futuro inmediato. Que el Señor les bendiga a todos.